Sean bienvenidos todos ustedes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana hermosa en la que nuestro Dios nos permite alabarle y bendecir su nombre. Como familia, como pueblo de Dios, lo haremos en esta hora juntos. Así que con mucho gozo y mucha alegría demos inicio a nuestro programa el día de hoy. Y lo vamos a hacer precisamente orando. Vamos a orar a nuestro Dios. Les ruego que nos pongamos en actitud de oración y platiquemos con nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te agradecemos la bendición que tú nos das de poder, Señor, despertar, Padre Santo, y motivarnos, bendito Dios, a alabarte y a bendecirte, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das. Te rogamos, bendito Dios, que recibas, Señor, lo que tu pueblo en esta hora trae delante de ti, Padre Celestial, como son las alabanzas. Señor, queremos rogarte, Padre, que nos bendigas, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por aquellas personas, Padre Santo, que en esta hora, Señor, también se han conectado para que juntos alabemos tu nombre. Señor, que les ministres, Padre Celestial, de acuerdo a la necesidad que cada persona traiga en esta hora. Que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar dos himnos con Isaac y con Zaret. Les ruego que alabemos a nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al
dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, la cual vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer de los versos 12 al 27. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Y la palabra del Señor dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con 2 himnos más. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor.
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes. Seguimos transmitiendo desde acá, desde casa, debido a que en el templo siguen todavía con algunos trabajos. Hermanos, no sé, primeramente Dios, espero que la próxima semana ya podamos transmitir desde nuestro templo, desde nuestra casa espiritual, desde nuestro hogar espiritual. Pero claro, la palabra de Dios no debe de faltar allá, aquí, al aire libre, donde sea, hermanos. Vamos a escuchar la santa palabra en esta hora. Voy a pedirles que busquen allá en sus Biblias, en Efesios capítulo 5, lo leímos hace 15 días, Efesios capítulo 5, y leeremos el verso número 25 precisamente. Voy a leer, sigan ustedes con su vista, con su oído. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la bendición y oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, aún cuando sea a través de este medio, de este recurso tecnológico. Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Divino nos una como un solo cuerpo, como el cuerpo tuyo que somos, y podamos edificarnos, Señor, en la lectura, pero también, Señor, en la meditación de tu santa palabra. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Fíjense que desafortunadamente la sociedad, el mundo, desprecia a la iglesia. Desde los inicios de la historia de la iglesia fue despreciada. Cuando hablamos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues los judíos se opusieron a este proyecto, al proyecto divino que se llama la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es una institución divino-humana. Divino porque Dios fue quien la estableció, quien la diseñó. Humana porque somos los seres humanos los que integramos esta institución. Así es que estamos diciendo que los fariseos, los sacerdotes, rechazaban a la iglesia, persiguieron a la iglesia. Basta que leamos Hechos de los Apóstoles, hermanos, y nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia era asolada, cómo la iglesia era perseguida, cómo la iglesia era martirizada. Sin embargo, tristemente, en nuestros días las cosas no han cambiado.
El mundo sigue despreciando a la iglesia. La tiene en poco, es motivo de mofa, de burla. Las personas que asisten a la iglesia, bueno, son hechos o sujetos de burla. Pero queridos hermanos, la verdad es que nosotros como creyentes, también desafortunadamente hay muchos creyentes que tienen en poco a la iglesia. Hay personas que se dicen creyentes que desprecian a la misma, que no consideran necesario vivir bajo la cobertura de una iglesia local. Qué terrible, porque no han entendido, no han comprendido el verdadero significado de lo que es la iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega y significa los convocados o los llamados fuera. Y estos llamados fuera formamos una comunidad. Y esta comunidad ahora nosotros la llamamos la iglesia. Así es que, pues concluyendo con el tema general que estuvimos desarrollando en este mes de febrero, amor al extremo, vamos a ver el día de hoy, ama a tu iglesia al extremo. Ama a tu iglesia al extremo. Vamos a ver algunas razones por las cuales debemos de amar a la iglesia al extremo. Vamos a buscar allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 47, por favor. Hechos de los Apóstoles 2, 47. Leo, sigan con su vista, por favor. 47. Dice la palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí se nos está hablando de la primera iglesia, de la iglesia madre. Y dice la Santa Palabra que los que habían creído estaban juntos, en armonía, compartían el pan. La palabra santa nos habla de esa comunidad ideal que creo que todos anhelamos y todos deseamos. Sin embargo, allí en el verso número 47 hay algo importante, porque dice la palabra que así como se iba esparciendo el mensaje del Evangelio, había gente que era tocada por el Espíritu Santo. Y estas personas que eran tocadas por el Espíritu Santo, nos dice la Sagrada Escritura, que eran añadidas por el Señor cada día a la iglesia. A todos estos que habían de ser salvos o que eran salvos por la fe en Jesucristo. Eran añadidos por el Señor, eran añadidos por Dios a la iglesia. Ama a tu iglesia al extremo porque es tu hogar espiritual. Es el hogar que Dios te ha provisto. Se dice que pues las que traen a los bebés son las cigüeñas. Y las cigüeñas, no hay ninguna cigüeña que se haya equivocado en la historia de la fábula, ¿no? Y las dejaban a los bebés en los hogares, en casas. Y estos bebés eran dejados en un hogar donde había un hombre y una mujer que eran los padres de dicho bebé. Pues si dentro de la fábula a estas aves no se descuidaban, sino que llevaban a los bebés a los hogares, imagínense ustedes a nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor, cuando alguien viene al conocimiento del Evangelio, cuando alguien nace de nuevo, no lo deja desprovisto de protección. Le provee un hogar, le provee una casa. Y en el caso tuyo, querido hermano, como creyente en Jesucristo, que has nacido de nuevo, el Señor te ha provisto una casa, un hogar. Para que en ese hogar seas cuidado, seas protegido, seas amado, seas fortalecido, seas animado. Ahí dice la Santa Palabra que el Señor añadía a la iglesia. El plan de Dios es que cada creyente sea añadido a la iglesia. ¿No cabe la idea de estos creyentes individualistas, estos creyentes islas, que piensan que en su hogar, en su casa pueden tener su culto? Yo no necesito de la iglesia, dicen ellos. Yo en mi casa puedo leer la Biblia, puedo orar y mis ofrendas y mis diezmos, pues salgo a la calle y veo por allí algún necesitado, algún pordiosero y se lo doy. Pues no es así. Porque dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia aquellos que eran salvos, aquellos que venían a la fe en Jesucristo. Así es que debes de amar a la iglesia al extremo porque es tu hogar espiritual. Hay otra razón más. Y esto lo encontramos allá en Hechos capítulo 11, verso número 26. Y se los leo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se congregaron allí, Pablo y Bernabé, todo un año con la iglesia,
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ama a tu iglesia local, allí donde el Señor te llamó, allí donde el Señor te ha añadido, ámala al extremo. ¿Por qué? Porque la iglesia es tu escuela para llegar a la madurez como creyente. No hay otra forma para que tú crezcas. No hay otro lugar para que tú te nutras. No hay otro lugar para que seas enseñado, instruido en la doctrina, en la Biblia, en la vida cristiana. El único lugar que Dios ha dispuesto para que sus hijos sean enseñados y de esta manera lleguen a la estatura del varón perfecto, lleguen a la madurez espiritual, es a través de la iglesia. No hay otro medio. No hay otro medio. Igual el que quiere llegar a ser un gran abogado, un gran arquitecto, un gran ingeniero, un gran literato, pues necesita asistir a la universidad. Y si tú anhelas llegar a la estatura del varón perfecto, si tú anhelas llegar a una madurez, a la madurez que Dios pide y exige, necesitas ir a la iglesia. Allí está el maestro de escuela de formación cristiana, allí están los hermanos y hermanas que ministran a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, en algunas ocasiones a los ancianos. Allí está el pastor que ministra cada domingo y también entre semana el mensaje de la palabra. Allí están tus maestros y allí está tu escuela. Allí está precisamente esa institución que te va a llevar a formar precisamente tus criterios como cristiano, que te van a llevar a fortalecer tus convicciones como cristiano. Querido hermano, debes de amar a la iglesia al extremo porque es tu alma mater como creyente en Jesucristo. Así es que, pues no despreciemos, no tengamos en poco a la iglesia, no tengamos en poco, amados hermanos, a esta institución. El mundo lo puede hacer, pero tú no. Debes de ser un fiel asistente a la iglesia, un asiduo asistente a la iglesia. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es la otra razón por la cual debes de amar al extremo a la iglesia, a tu iglesia local, allí donde tú vives, allí donde tú asistes. La tercera razón es porque la iglesia ora por ti en tus necesidades. Ora por ti en tus necesidades. Fíjate que, pues como eres parte de una familia, como eres parte de un cuerpo, como eres parte de una comunidad, entonces tú te debes a esa comunidad, pero la comunidad también se debe a ti. Y cuando pasas por alguna necesidad, vas a tener un soporte espiritual, un soporte moral, que van a estar apoyándote con sus oraciones cuando estés pasando por una situación fuerte, terrible. Dice allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso número 5, estamos hablando de cuando Pedro fue encarcelado. Dice el verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y por predicar el evangelio fue encarcelado, fue tratado como uno de los peores malhechores, como si fuera un narcotraficante, ¿no? Como si fuera un ladrón. Lo tenían encerrado, custodiado por soldados. Pero dice la Santa Palabra que la iglesia no estaba pasiva, la iglesia no era ajena ni apática. En esa necesidad que Pedro tenía y por esa situación tan terrible que Pedro estaba pasando, la iglesia estaba orando. Y así tú, querido hermano, querida hermana, cuando pasas por alguna situación, si tú estás dentro de la iglesia, si amas a la iglesia, si asistes a la iglesia, entonces ten la seguridad de que habrá un grupo de personas que estarán orando por ti, por tu necesidad, por tu aflicción. Así es que yo te invito para que no dejes de asistir a la iglesia, que te conozcan, pero igual cuando haya alguna otra persona que esté pasando por una necesidad, tú estarás orando por dicho hermano, quizá por el pastor, quizás por tu maestro, quizás por un anciano, quizás por un diácono. Vámonos a otra razón más. La cuarta razón por la cual debemos de amar a la iglesia al extremo es porque Cristo la ganó con su propia sangre. Fíjense ustedes.
Debemos de amar a la iglesia. Es triste, pero hay hermanos que desprecian a la iglesia, que sienten rechazo por la iglesia. No, yo sí creo en Jesucristo, pero yo no voy a asistir a ninguna iglesia porque allí hay puros hipócritas, es lo que dicen algunos. Pues querido hermano, si esa fuera tu forma de pensar, qué terrible. Porque cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de lo más sagrado para Él. Cuando hablamos de la esposa, de la relación matrimonial, decíamos que lo más sagrado para un esposo es su esposa. Y aquí estamos hablando de la iglesia, la esposa de Cristo. Y cuando una persona desprecia a la iglesia, es algo tremendo, terrible, hermanos, porque estamos despreciando a la esposa de Cristo. Dice Hechos 20:28, se los leo, sigan con su oído, con su vista, dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó a la iglesia por su propia sangre, querido hermano, querida hermana. No te atrevas a ofender a la iglesia. No te atrevas a decir que en la iglesia son puros hipócritas. No te atrevas a decir que no vale la pena asistir a la iglesia porque te han decepcionado. No te atrevas, porque Cristo ganó a la iglesia por su propia sangre. ¿Qué cosa más valiosa puede haber que la sangre de Cristo? No se puede tasar la sangre de Cristo. Porque, hermanos, no alcanzaría ni todo el oro, ni toda la plata de la tierra, ni del universo entero. Y Cristo pagó por su iglesia con su sangre. Estamos hablando de esta institución, de esta comunidad que es lo más sagrado para Cristo. Vamos a ver otra razón más por la cual debemos amar a la iglesia al extremo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 22. Así que les pido, por favor, que busquen allá en Efesios capítulo 1, verso 22, se los leo. Dice la palabra santa de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la iglesia universal, pero la iglesia local es parte de esa iglesia universal. Como lo leímos allá en 1 Corintios, en la lectura que tuvimos, ya dice la Sagrada Escritura que la iglesia es un cuerpo y que unos son manos, otros son pies, otros son ojos, otros son orejas, otros son nariz quizá, otros son boca, etc. Pero esa iglesia universal, ese cuerpo perfecto de Jesucristo, perfecto porque Él ha perfeccionado por su obra en la cruz del Calvario con su sangre. Esa iglesia, amados hermanos, esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. No podemos maldecir a la iglesia porque estaríamos entonces maldiciendo al cuerpo de Cristo. No podríamos estar hablando mal de la iglesia porque estaríamos hablando mal del cuerpo de Cristo. Sí, yo sé que a lo mejor has sufrido decepciones. A lo mejor alguien ha hablado de ti. Alguien, pero no la iglesia como tal. Así es que debes de amar a la iglesia al extremo, porque es el cuerpo de Cristo, porque es la esposa de Cristo. Imagínate, varón, que alguien ofendiera a tu esposa, ¿qué harías? No creo que te quedarías con los brazos cruzados. No creo que te quedarías allí pasivo. Yo creo que saldrías para defender a tu esposa, incluso hasta la sangre, incluso hasta la muerte. Y queridos hermanos, Cristo amó de tal forma a su iglesia que sufrió la muerte en la cruz del Calvario. Fue humillado, sufrió maldición, porque así dice la santa palabra, que murió en la cruz, la terrible muerte, la maldita muerte de cruz. Amados hermanos, así es que no tengamos en poco a la iglesia. Amemos a la iglesia, entreguémonos a la iglesia, cumple con tu iglesia, cuida tu iglesia. Debes de buscar la prosperidad de tu iglesia, la armonía de tu iglesia, la paz dentro de tu iglesia. Nunca debes de amar mal de tu iglesia. Por el contrario, debes de amar siempre bien de tu iglesia, porque es la esposa de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, porque allí se ora por ti, porque es tu escuela, porque es tu casa, tu hogar, donde puedes encontrar aceptación. A pesar de tus errores y de tus pecados, sí, cuando hay verdadero arrepentimiento y vienes a la iglesia, allá tu Señor
Jesucristo te recibe con los brazos abiertos, pero también esa comunidad te recibirá con los brazos abiertos, dije, cuando hay verdadero arrepentimiento. Así es que, querido hermano, querida hermana, si estás alejado de la iglesia, te invito para que te acerques. Igual, en este tiempo en el cual no hemos podido asistir a nuestros templos para reunirnos como iglesia, como comunidad, hermanos, ansiamos que llegue el tiempo para poder reunirnos y para poder alabar el nombre de nuestro Dios como familia, como cuerpo, como comunidad. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos la bendición tan grande que nos has dado de ser parte de tu iglesia. Te agradecemos por la iglesia local, allí donde tú nos añadiste, allí donde tú nos llevaste, porque así dice tu santa palabra. Señor, te rogamos por nuestra iglesia, que Señor siga siendo bendición para nosotros, Padre Santo, y para otros que también han de llegar al conocimiento de tu santa palabra. Bendice a tus pastores, bendice a tus ancianos, a tus diáconos, bendice a tus líderes, Señor, que sean instrumento de bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que pase pronto esta pandemia para poder, Señor, reunirnos como un cuerpo en nuestros respectivos templos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a continuar con el orden de culto. Es la iglesia que ufana levanta de la cruz el glorioso perdón. Es mi iglesia do todo creyente, alza a Dios su ferviente oración. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Todo allí en armonioso concierto rinde culto al Supremo, al Creador. Porque tú que su gracia recibes, no le adoras viviendo en su amor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma ante el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Amadas hermanas de la Sociedad Femenil Ruth, les enviamos un cordial saludo y un abrazo muy caluroso para cada una de ustedes, ya que están celebrando su aniversario. Hermanas, que Dios las bendiga, que Dios les dé mucha salud, que Dios sea con ustedes en cada uno de sus planes y de sus proyectos. Así que, hermanas, reciban un saludo por parte del Ministerio de Relaciones de nuestra amada Unión de Sociedades Femeniles y claro, también de nuestra Sociedad Femenil Marta y María. Que Dios las bendiga, hermanas. Hermanos, vamos a pasar al acto de la ofrenda, así que es el momento en el que vamos a depositar nuestra ofrenda y nuestros diezmos y vamos a agradecerle juntos a nuestro Dios por esta bendición que también el Señor nos ha dado. Así que oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, todas tus bendiciones, Padre, porque podemos disfrutar de ellas cada día en nuestros hogares, en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque tu mano, bendito Dios, no se ha cortado, Señor, para bendecirnos. Señor, muchas gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú bendigas
cada una, Señor, de estas ofrendas, de estas familias, Señor, que van a depositar esta ofrenda y este diezmo. Bendice los trabajos de mis hermanos, bendice sus ingresos, Señor, que ellos cada día, Padre Celestial, tengan, Señor, para sustentar y solventar cada uno de sus gastos, Padre. Te lo rogamos, Señor, y agradeciéndote, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora a la bendición. Invitamos a nuestro pastor para que nos dé la bendición pastoral. Bueno, hermanos, pues estamos por concluir con este acto de culto. Vamos a recibir algunos avisos, después pasaremos a la bendición y concluiremos con la doxología. Pues hermanos, quiero yo mandar un saludo a un joven que se puso en contacto con un servidor, por Obed, preguntando por la iglesia. Pues Obed, un saludo, y primeramente Dios, no sé, ahora que se levante la contingencia, pues estaremos allí en el templo y ya te estaré notificando para que podamos asistir juntos. Igual también en esta semana, el día de ayer, mejor dicho, me habló la hermana Magda, si no mal recuerdo, Magda Lira Reyes, que es sobrina de nuestra hermana Lolita, que asistía allí a Ceilán pues toda su vida, ¿no? Los cultos empezaron en el hogar de su mamá, me contaba el día de ayer, y fue un gusto, un placer platicar con usted, hermana Magda, y igual de la misma manera, pues un saludo de parte de la iglesia Génesis, y cuando el Señor nos permita, pues ya estaremos reuniéndonos allá en el templo. Seguimos trabajando, hermanos, allí en el templo. Esa es la razón por la cual estamos transmitiendo desde aquí, desde la casa, su casa. Pero cuando terminemos los trabajos allá, pues ya estaremos nuevamente transmitiendo desde el templo. Espero que sea la próxima semana, hermanos, pero como sea, pues estemos listos y atentos para seguir nuestras transmisiones. Les invito para que no se pierdan la transmisión del miércoles. Estamos viendo como tema general la santidad y estamos viendo la armadura cristiana o la armadura del cristiano, miércoles. El viernes nuestro hermano Macario sigue transmitiendo, hermanos. Él transmite en inglés y va dirigido a personas que hablen este idioma. Nuestro hermano Macario pues es misionero, estuvo en Egipto como misionero, en algunos países de África también, y juntamente con su esposa estuvieron hace algunos años, poquitos, no muchos, en Brasil, y con sus hijos también. Así es que en cualquier rato voy a pedirle a mi hermano Macario que un día nos predique en árabe, no sé, tenemos personas que nos siguen, hermanos, de esta parte del mundo, ¿no? Que hablan el árabe, y bueno, quizás le pida ya al hermano Macario en unos días que predique en árabe dirigido a esas personas precisamente, o en portugués. Mi hermana Monchis, esposa de mi hermano Macario, habla también el portugués, excelente predicadora mi hermana Monchis. Igual también por allí a lo mejor estaremos pidiéndole que en alguna ocasión comparta la palabra dirigido a las personas que hablan el portugués. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor quede con ustedes. Vamos a inclinar nuestra frente, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, esta bendición y oportunidad que nos has dado de reunirnos, Señor, aunque sea de esta forma, de esta manera. Sin embargo, en Cristo Jesús, sin embargo, por tu Espíritu Santo, Señor, nos hemos unido como cuerpo, en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu, Señor. Gracias por lo que nos has hablado. Queremos rogarte, Señor, que aumentes en nuestro corazón el amor por ti, el amor por el cónyuge, el amor por nuestros amigos, particularmente nuestros amigos cristianos, el amor por tu iglesia. Señor, te lo rogamos, que ese amor cada día aumente más y más en nosotros. Bendice, Señor, a la iglesia Génesis, a cada uno de sus miembros, a mis hermanos que estén pasando por alguna lucha, alguna prueba, fortaléceles, Señor, por alguna enfermedad, sánales, Padre Santo. Y te ruego, Señor, por mis hermanos que son parte de este ministerio también, que se encuentran quizá no en la Ciudad de México, en el área metropolitana, Señor, sino a lo mejor incluso en otro estado de la República, en otro país, Señor, como es el caso, Padre, que tú les bendigas abundantemente. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con cada uno de sus seres queridos, desde ahora y para siempre. Amén. Maranata, Cristo viene, hermanos.